Esa se instaló por mediados de 1928 y 1929, abajo en el sitio donde fue el canal municipal, a la orilla del río. Esa planta la instaló el señor José Miguel Eguiguren, de Loja. Él era ingeniero, pero era pues un hombre de muchos conocimientos y tenía un dominio total de todas las ramas de la ingeniería, porque él sabía de ingeniería civil, de caminos, él sabía de ingeniería hidráulica, él sabía de ingeniería agrícola, todas las ramas de la ingeniería, y entre esos también la arquitectura, ¿no? Era un hombre múltiple, de una gran cultura y de una preparación única, ¿no? Era un hombre muy culto. Él vino acá atraído por la inquietud, por la gran producción de café, porque entonces la gran producción de café era de Moro, Capiro, San Roque y todos los alrededores, ¿no? Y la producción, por ejemplo, en toda la zona esta de Moro, Ñalacapa, una gran producción de café. Incluso cuando instaló la planta de luz, era como si dijéramos un juguete. Y entonces Piñas pertenecía a Zaruma. Y ahí que viene también la fama Café Zaruma. Pero que propiamente la gran producción era, es decir, de la parroquia de Piñas, una parroquia enorme, una parroquia que comprendía lo que ahora son los cantones de Balsas y Marcavelí. Y la parroquia de Piñas era hasta Torata. Entonces don José Miguel Eguiguren, aparte de instalar la planta de luz, trajo también una piladora de café, otro juguetito, que era una maquinita que tenía capacidad para pilar 2 quintales por hora. Y naturalmente que eso le permitía pues abreviar un poco y facilitar el proceso del tratamiento del café, porque la máquina tenía ventilador, tenía todo. Cuando no había la piladora, entonces ocurría que los dueños de las fincas, de las huertas de café, tenían peones que se encargaban de pilar, pero en el mortero, en los porrones, con la mano de pilar. Esos morteros ahora han quedado solamente como piezas de museo. Funcionaba incluso la fuerza hidráulica con la que se movía la planta de luz. Había un problema. La caída de energía hidráulica era tan pequeña que no podían funcionar simultáneamente la planta de luz y la piladora. Entonces tenía que alternar. La planta de luz, por ejemplo, se prendía más o menos entre las 5 o 6 de la tarde, funcionaba toda la noche, pero a las 7 de la mañana ya se apagaba la luz y empezaba a funcionar la piladora, porque la fuerza hidráulica no daba la energía suficiente para que funcionen paralelamente las dos máquinas. La planta de luz era de 7 kilovatios. Y yo conservo, por obra de la suerte mía, conservo la turbina, que logré salvarla cuando ya eso se terminó, cuando ya entonces el municipio emprendió a los años en la instalación de la planta de luz en la cueva. Entonces allí quedó ya la planta de luz abandonada. Lamentablemente ya no hubo un interés por mantenerla, porque tal vez hubiera valido la pena
que se le mantenga la planta. Ya, esa toma de agua venía desde arriba de Piñas Grandes, que habían tomado, porque entonces con esa toma de agua se irrigaban en las fincas para acá abajo todo lo que ahora está urbanizado, todito esto de la ciudadela. Ahí vino un ingeniero hidráulico italiano, Augusto Bartoli, también ingeniero civil y era ingeniero hidráulico. Y entonces él diseñó la instalación de la planta en la cueva y el dique en el río Moromoro para abrir un túnel. Había que pasar el agua por un túnel. Ese túnel, yo en ese tiempo yo trabajaba en la escuela, pero en la época vacacional yo aproveché para pedirle al presidente del consejo, que en ese tiempo era presidente de la municipalidad, don Salvador Ochoa, que me den oportunidad para trabajar, porque yo trabajé ad honor en la escuela algunos meses. Me dijo que, bueno, que si yo me convenía meterme en la montaña, y trabajé con el ingeniero Bartol. Me puso una línea de paliza para que trace una línea recta donde se iba a tomar, hacer el dique en el río Moromoro. Ahí me puso unos puntos con unas piezas de madera rectas. Me dijo, trate de ponerlas completamente en línea recta y de aquí usted se va hasta llegar al otro lado, se va a seguir midiendo por encima de la loma, pero sin desviarse, hasta llegar a donde iba a instalarse la planta de luz, abajo en el sitio donde estuvo ya la caseta de máquinas. Incluso me hizo que la mida, cuántos metros tenía, y el túnel, después cuando ya se hizo la perforación, pues tenía 70 metros de largo. Cuando don Pancho Carrión empezó a producir la Coca-Cola, que era propiamente una especie de falsificación que hizo, porque don Pancho aprovechó los envases de la Coca-Cola, y como él tenía las embotelladoras de cola, ¿no? La Toddy, la Lemon Citrus, eran unas aguas gaseosas que las elaboraban ahí en los bajos de la casa de don Pancho. Ahí tenía unas máquinas embotelladoras de aguas gaseosas, ¿no? Y don Pancho entonces empezó a envasar también, aprovechando que ya venían la Coca-Cola a lomo de mula, desde Piedras acá a Piñas, porque no había todavía servicio vehicular, porque la única cola que venía de Guayaquil en esos tiempos, y que también venía así mismo a lomo de mula desde Piedras hasta Piñas, era la cola Fox. Y don Pancho, cuando ya empezó a venir la Coca-Cola, entonces empezó a envasar, a fabricar la cola en las mismas botellas. Pero ¿qué pasó? Que la Coca-Cola, en este caso pues la subsidiaria de la fábrica de los Estados Unidos que tenía en Guayaquil, descubrió que don Pancho estaba vendiendo, falsificando la cola, porque él hacía el negrita la cola. Entonces lo enjuiciaron a don Pancho. Y don Pancho, para defenderse de ese juicio, trajo a unos artistas, de estos caricaturistas, de estos que hacen las tiras cómicas en los periódicos, en las revistas, y les hizo que le hagan un poco de afiches. Entonces le puso el nombre de Coca-Cola a la cola que él elaboraba. Bueno, la razón de la rivalidad definitivamente se debe a la lucha que Piñas libró desde 1875, antes, ¿no? Por la cantonización, precisamente esa ventaja que tenía, ¿no? De la gran producción de café, arroz, maní, maíz, la caña de azúcar. La caña de azúcar era una cosa fantástica, pero uno de los forjadores de la primera cantonización de Piñas
fue don Manuel Molina García, que incluso estuvo en Quito haciendo gestiones por que se confirme la cantonización de Piñas. ¿Por qué piensa usted que demoró 43 años en conseguir la cantonización definitiva, de 1897 a 1940? Esa fue la lucha que venían librando los ciudadanos importantes, influyentes de aquí de Piñas. Entre esos estaban, por ejemplo, don Nazario Loaiza, el doctor Juan José Loaiza, que era cura. Don Juan José Loaiza también, el padre de Leo Vigil, también se llamaba Juan José Loaiza, y él era Loaiza. Pero el doctor Juan José Loaiza, el cura, que aparte de ser sacerdote era también abogado, y también había sido diputado, había estado en el Congreso, y era el primer sacerdote que había tenido Piñas. Había sido un hombre pequeñito, y él se murió en Ayapamba. Allá había ido enfermo con el mal de Parkinson y lo habían enterrado bajo el piso de la iglesia de Ayapamba. Y ocurrió que en una ocasión, ya entonces habían transcurrido muchísimos años, entonces ocurrió que estaban empeñados en Ayapamba en la reconstrucción y remodelación de la iglesia, y entre los moradores y dirigentes de la parroquia de Ayapamba está un señor Pontón. Este señor Pontón llamó acá a Piñas, indicando que estaban haciendo estos trabajos de refacción de la iglesia y que iban a levantar el piso, que el piso era de madera, y que había una señora, una viejita, que cuando se murió el doctor Juan José Loaiza, el cura, ella estaba niña, era muchachita, y entonces ella, cuando iban a levantar el piso, fue y les dijo a los trabajadores y a los dirigentes de la obra: quiero que sepan que cuando yo estaba muchachita, estaba niña, aquí en este sitio lo enterraron a Tantacura. Y le decían que no, que allí no han enterrado muertos ni nada. Claro. Que entonces te levantaron el piso y efectivamente cavaron y encontraron que allí estaban los restos del curita. Ahora llegamos a 1940 y cuando llegó la feliz noticia a Piñas sobre la cantonización, aprobación de la cantonización, lo festejaron, según he escuchado, en el Club Unión y Progreso. Sí. ¿Cómo fue el festejo? El club funcionaba en la casa de Máximo Romero, allí frente al parque. Allí era el club. Allí se reunieron. Mi hermano Lizardo y yo estábamos en Loja. Yo estaba en segundo, tercer grado en la escuela, cuando se cantonizó Piñas. Entonces nosotros recibimos la noticia por un telegrama que mi papá nos puso a nosotros. Y nosotros gritábamos y brincábamos, muertos de gusto, pero la gente en Loja no sabía que un par de muchachos locos están gritando aquí y brincan, no sabían por qué era tanta alegría de nosotros. Cuando se instaló el primer consejo y todo eso, nosotros vinimos de vacaciones y vinimos con permiso de la escuela, donde los hermanos. Aquí también ocurrió otra cosa, pues que es histórica, que don Miguel Olmedo era teniente político. Había dictado el decreto que salga el pueblo a aclamar y a proclamar el triunfo de la cantonización de Piñas. Y pidió que desfilen, que salgan a las calles, que lo levantó al pueblo don Miguel Olmedo, festejando la cantonización. Después ya, cuando ya empieza a organizarse la administración pública del municipio, entonces lo nombra jefe político a mi señor padre, a don Luis Moscoso, don Luis Ángel Moscoso Zambrano.
¿Quién hacía el libreto? ¿Quién los ensayaba? ¿Quién los preparaba para la presentación de las veladas? Usted me había dicho que posiblemente habrá sido el señor Miguel Olmedo Barrios. Era don Miguel. O también dicen don Luis Antonio Román. Don Luis Antonio Román y también don Araldo Gallardo. Ellos eran los que se encargaban de eso. En el programa dice la presentación del sainete, la rima eterna. Los autores son unos españoles. Ese libro tiene más de 130 páginas. Entonces es admirable que en ese tiempo la adaptaron y hicieron su libreto, les daban el papel a cada uno de los actores. Sí. Y es increíble, ¿no? A veces era uno solo el que dirigía todo la preparación del drama o del sainete, de cualquiera de esas actividades que se llevaban a cabo en el escenario. Había ocasiones que, por ejemplo, para las fiestas del 24 de septiembre, que era la fiesta principal de Piñas en esos tiempos, empezaban con 1 o 2 meses de anticipación. Antes del 24 de septiembre ya estaban preparando el drama, ¿no? Y los sainetes que iban acompañados de todo eso. Había pues el entusiasmo de los socios del Club Unión y Progreso, y allí lo designaban a uno de los socios para que dirija. Y en intermedio a estas presentaciones venía por gentil auspicio un valiosísimo aporte de la Orquesta Sinfónica de Portobelo. En esa velada que la presentaron en 1938, previo a la consecución de fondos para la creación de la escuela Sagrado Corazón, allí había venido la Orquesta de Portobelo a colaborar en esa noche de presentación. ¿Cómo era esas orquestas de Portobelo? La orquesta era la banda de músicos de Portobelo, sino que era una banda de músicos tan bien organizada que la dirigía Antonio Hidalgo. Él era hermano de la doctora Matilde Hidalgo de Procel. Era un músico famoso, era un músico extraordinario. Los educó y les acostumbró tanto a los músicos, hacía que aprendan armonías que iban a ejecutar todo el tiempo por nota. Yo quiero aclarar otra cosa. Cuando se preparaban estas veladas, que eran para las fiestas del 24 de septiembre, el Club Unión y Progreso tenía un conjunto de aficionados a la guitarra, ¿no?, que la integraban Carlitos Valareso con el hermano, con Vicente, con Jaime, otro famoso guitarrista, Rogelio Feijó, hijo de don Flavio Feijó, la señorita Elvira Feijó, que cantaban, hacían un hermoso dúo. Entonces ellos eran los integrantes de la orquesta, de la que daba los intermedios, la música en los dramas que se presentaban en el escenario. Integraban también, porque después ya vino acá a Piñas y se radicó aquí, jovencito, Tucujo Rivera. Él tocaba el bandolín y era integrante, propiamente una estudiantina. Tenían una cantidad de guitarras y de bandolas que tocaban allí. En las noches de lunes especialmente, por ejemplo en la época de verano, el club funcionaba allí mismo en la casa de Máximo Romero. Y entonces allí en el corredor que tenía en la parte de adelante, en la planta alta, allí se instalaban los músicos y la gente iba a escuchar la música y a entretenerse allí en la pampa, que era nada más que una pampa abierta, lo que ahora es el parque. La banda de Portobelo, bajo la dirección de Antonio Hidalgo, como usted afirma, interpretaban la canción con el título Cantón Piñas y otra marcha característica con el título Viva Piñas. Han habido 2 canciones dedicadas a Piñas. Sí, por ejemplo, Leovigildo Loaiza, que era un
profesor en la escuela Federico González Suárez, escribió un poema lindísimo, Madrigal de Seda. Esa música le puso don Segundo Cuevas Eli, de Loja. Allí en ese tiempo, otras personas que tocaban la guitarra, Miguel Maldonado, Pedro Pompilio Ortega también era aficionado a la guitarra. Tocaban la guitarra, tocaban la mandola. Simón Romero, Raúl Romero Moreno y Simón Romero Moreno, los dos hermanos. Y así fueron sucediéndose hasta nuestros días, hasta que quedaron estos grupos artísticos aficionados a la música, que después empezaron a cantar Piñas canta piñas. Yo creo que eso no deben cambiarlo nunca, eso debe mantenerse ese nombre. Tenemos algunos piñacienses, más o menos de su época, que hacían de actores o actuaban en las veladas. Yeah. Recuerda Melania Gallardo, Ya, Amada C. Loaiza B, ya. Olga Loaiza L, Teresa Apolo, Pompilio Ortega, Bienvenido Gallardo, Daniel Apolo, Miguel Ramia del Río. Estos eran los actores en esa velada de 1938. Daniel Apolo, Lizardo Moscoso, Nervo Gallardo, Aurelio Ochoa, Guillermo Gallardo también actuaban en las veladas. Yo también actué en algunos dramas en el teatro, aquí en Piñas. Y también me tocó que en el colegio, ya cuando estaba en la secundaria, me tocó de actuar incluso en la participación de zarzuelas. Vino un señor, era lojano, un señor Castro, que vino trayendo una máquina de cine y había venido trayendo pues, unas películas que entonces me acuerdo, la primera película que vi en mi vida, titulada Cleopatra, se proyectaba en el salón municipal, pero la casa municipal, como era con dos frentes, con el frente a esta calle Sucre y con el frente a la calle García Moreno, entonces era un teatro único, yo creo que en el mundo, con un solo escenario, pero con dos auditorios en él. Entonces por ambos lados tenía concurrencia de público a ver los espectáculos, tanto las veladas y todo. Y el cine también así mismo se proyectaba allí, ¿no? Y era de señor Castro. Y me acuerdo que tenía problemas porque las películas en ese tiempo, que todavía no eran sonoras las películas, la grabación del sonido venían unos discos de carbón y entonces el operador tenía que tener un ayudante pero matemáticamente para sincronizar. Entonces al momento que empezaba una película tenía que poner el diafragma sobre el disco del tocadiscos para que se produzca la voz. Pero ¿qué ocurría? Se arrancaban las películas y después se distorsionaba totalmente la sincronía del sonido con la acción que se veía, los movimientos, todo, hasta que después los mismos productores de las películas lograron poner el sonido en la película. ¿Y sobre la primera imprenta de Piñas, te recuerda? La primera imprenta de Piñas fue la del señor don Juan Antonio Loaiza Sánchez. Tuvo una imprenta pequeñita, la imprenta Aurora. Don Juan Antonio era un hombre muy culto, muy preparado, se había graduado de bachiller en el Bernardo Valdivieso en Loja y había trabajado en la imprenta del clero. Entonces allí aprendió en la tipografía. Para escribir una plana como esto se demoraba un mundo porque era letra por letra en ese tiempo. Para hacer la edición de un periódico, los periódicos eran semanarios, después hubieron periódicos incluso quincenarios,
porque no avanzaban a poder armar el periódico. Don Panchito Carrión llevaba el correo desde aquí a Portobelo para que de ahí la compañía lleve Ya, documentos a Guayaquil. en ese aspecto, porque no había, ni en Machala, no había banco, no había nada. Entonces ocurría que las casas comerciales mantenían su correspondencia con los bancos que habían en Guayaquil y que eran bancos particulares, no eran del Estado, no había ni banco central. Entonces, ¿qué ocurría? Que entraron en un convenio con la compañía de Portobelo y la compañía se encargaba de recibir todos los depósitos de dinero y entonces ellos le acreditaban porque tenían el servicio de radio, ¿no? Y la compañía acreditaba por radio a los bancos de Guayaquil, de Quito, de Cuenca, los valores que habían sido depositados de los comerciantes de acá. Por ejemplo, mi cuñado Manuel Ubiticio Gallardo, algunas veces me mandó a que le dé depositando el dinero en la compañía de Portobelo. Yo iba llevando el depósito y lo entregaba en Portobelo y allí me entregaban los recibos, los comprobantes de haber recibido el dinero. Así era. En 1895 hubo un señor que se llamó Manuel Eloy Moscoso Espinosa, que era jefe político. Y el jefe político era mi abuelo, se llamó Manuel Moscoso Espinosa, pero no era Eloy. Lo que había es otro señor que era primo hermano de don Manuel Moscoso Espinosa, se llamó Manuel Eloy Moscoso. Pero don Manuel Eloy Moscoso era el director de la escuela, todavía sin nombre. Y entre otros, por ejemplo, que fue director de la escuela, el abuelo de Manuel Ignacio del cura se llamó Manuel Ignacio Romero. Y él fue, según datos, el primer director de la escuela. Los primeros años, 1941, deciden o resuelven como patrona de Piñas la Virgen del Cisne. ¿Desde cuándo tenemos a la Virgen de las Mercedes como nuestra patrona? Bueno, allí yo no sé, porque la Merced de Piñas también tiene una edad centenaria, es muy vieja. Había la gran devoción que esto ha crecido tanto, tanto, tanto y se sigue manteniendo esa devoción a la Virgen del Cisne. Y hablando de curas, ¿cuáles usted recuerda de los piñacienses que estuvieron en el seminario? Habían estado don Luis Antonio Román, había estado él en el seminario en Quito, en Loja, en el seminario San José, y don Luis Antonio era graduado allá, y aparte de eso él tenía un gran conocimiento de la contabilidad y todo eso. Entonces don Luis Antonio era, por ejemplo, un hombre que manejaba los números maravillosamente. Claro, fue el primer secretario, y don Luis Antonio, para darte una idea de la personalidad de él conocía tanto de administración, porque él era de Santa Rosa, y Santa Rosa es un cantón centenario también. Entonces, ¿qué pasa, no? Él ya había aprendido también sobre la administración municipal, y fue él, don Luis Antonio Román, que aparte de haberlo nombrado secretario de la municipalidad, fue él el que organizó toda la administración, la secretaría, la tesorería, el jefe de renta se llamaba, habían los recaudadores y todo eso. Él organizó toda la cuestión, cómo debía funcionar la comisaría municipal y todos los departamentos. Don Luis Antonio fue un personaje importantísimo, importantísimo. De don Luis Antonio Román, el municipio tiene que recoger ese nombre con veneración y erigirle un monumento. Tiene que hacerle un busto, alguna cosa para ponerlo así como están allí, de estos personajes como Carlitos Valareso, como ahora quieren hacerle un homenaje a Segundo Cuevas, el autor de la música del himno,
al doctor Alfonso Loaiza, autor de La Bandera, y así por el estilo. Pero el nombre de don Luis Antonio Román tiene que rescatarse, tiene que levantarse, porque don Luis Antonio fue un personaje sumamente importante. Y él, aparte de los conocimientos que él tenía un gran conocimiento de latín y griego. Él sabía esas dos lenguas. En el seminario, naturalmente, porque los curas, los idiomas oficiales de la iglesia son el latín y el griego, aparte de que también es el hebreo. Por ejemplo, don Juan Antonio Loaiza, él era otro personaje que también se le debe hacer un homenaje. El que donó los libros a la biblioteca. A él le decían Pajuelo, porque había venido un señor Pajuelo de España, que había sido un hombre preparado, un hombre educado, pero dicen que era muy parecido a don Juan Antonio, entonces por eso lo apodaron de Pajuelo. Es como don Manuel Lapo. Don Manuel Lapo, el donador del terreno del mercado municipal. Don Manuel Ignacio Loaiza. Y habían propuesto en 1945 ponerle el nombre de él al mercado municipal. ¿Pero qué pasó? Que no lo hicieron. Que sencillamente no quisieron ponerle. Yo soy testigo, hasta el letrerito que hubo puesto cuando don Manuel Ignacio Loaiza Espinosa donó el terreno, estaba allí en la esquina esa del terreno donde está la tienda de Bolívar Ramírez. Allí había un letrero plantado sobre dos picotas que decía Mercado Manuel I. Loaiza E. Y la escritura de la donación la había recibido don Segundo Jarrín. Y yo no sé qué les pasó cuando tuvieron precisamente un testigo viviente, que fue don Segundo Jarrín, que recibió la escritura. Fueron incapaces de recoger el nombre. Yo luché, como puedes imaginarte, para que se le haga justicia a don Manuel Ignacio. Yo, una ocasión, cuando Gober todavía tenía la radio allí en la casa de él, la Radio Impacto, Gober me invitó a una entrevista. Les dije pues que don Manuel Ignacio Loaiza Espinosa había sido el que había donado el terreno. Y entonces allí habían estado oyendo Lucho Cabrera Jaramillo, el hijo de Isaías. Yo tenía el taller aquí debajo, estaba conversando. Viene Lucho y me dice, oiga Manolito, vengo a conversar y vengo a felicitarlo por la conversación que tuvo usted anoche en la Radio Impacto. Lindo, lindo. Me he quedado impresionado, dice, de oír tantas cosas que usted relató. Pero dice, mi papá dice que usted está equivocado, que no se llamaba Manuel Ignacio Loaiza Espinosa, sino Manuel Lapo. Entonces le digo yo, verás Lucho, tu papá tampoco se llama Isaías Brujo. Yo lo conozco bien a tu papacito, y él se llama Isaías Cabrera Ontaneda. Y eso fue todo. Y Lucho le había contado al hermano, al rector de la universidad. El rector de la universidad se resintió con nosotros, se resintió conmigo. Había dicho que yo lo he insultado al papá. A tu papacito, todo el mundo lo conocía por el socio Torres. Si alguien preguntaba de don Segundo Torres, pocos daban razón, pero decían el socio Torres, inmediatamente decían en tal parte vive. El negro Fitiro, todo el mundo le dice Fitiro. El peinero, todo el mundo le dice peinero. Y preguntas de los nombres, nadie da razón, pero si da por el apodo, inmediatamente los identifican. Es lo que pasa. Y se había resentido, pues yo no había sabido, que había estado resentidísimo, y creo que ese resentimiento le dura hasta ahora.